Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. Son las 7 de la mañana con 34 minutos y a esta hora retomamos los temas de la coyuntura política nacional, las repercusiones del fracaso electoral del gobierno en la consulta popular y referéndum 2025. Sobre esto vamos a dialogar en los siguientes minutos con Caroline Ávila. Ella es analista política, consultora de comunicación estratégica, quien nos acompaña vía telemática. Caroline, bienvenida, buenos días. Belkis, querida, muchísimas gracias. Un saludo muy cariñoso para todos ustedes desde la preciosa Cuenca, con un poquito de frío el día de hoy. A las órdenes. Por aquí también sentimos un poco de frío, le cuento, a esta hora aquí en Quito tenemos al menos una temperatura ambiente de 12 grados centígrados, ayer teníamos más abrigo, digamos, por parte del sol, y está un poquito más frío, pero con el mismo ánimo de siempre para llevar la información y el análisis también, por supuesto, sobre los temas que interesan al país. Lo más reciente, estos resultados electorales, y yo hablaba de las repercusiones, porque pasamos ya ese momento, vivimos la campaña, vivimos la jornada, tenemos resultados que deberán ser oficializados por el Consejo Electoral y estamos en un nuevo momento que nos dice ¿qué, Caroline? Bueno, este nuevo momento debería decirle al gobierno que tiene que hacer ajustes en la forma y en el fondo, ¿no? Un rechazo a su propuesta. Así la vocería oficial diga que el presidente no estuvo en la papeleta. Toda consulta planteada desde el gobierno, ¿no es cierto?, tiende a ser plebiscitaria, es decir, tiende a ser una valoración del proponente y sobre esa base también la gente estima su decisión. No estoy diciendo que la población no lea las preguntas o no haga una diferenciación entre unos y otros. De repente la tercera pregunta, la pregunta C, tiene mucho de eso, de esa valoración, de esa discriminación específica por cada tema, pero no hay duda que al terminar los resultados como se vieron el domingo anoche, la población reaccionó sobre lo que algunos analistas del mismo gobierno han dicho, sobre una suerte de quinta pregunta, que es si es que le aceptarían dar un cheque en blanco al presidente, si es que depositan su confianza en el presidente. Y el presidente no goza en este minuto de la confianza de la población. Y eso es lo que quizás la primera cosa que se tiene que reflejar en las acciones gubernamentales. ¿Qué quiere decir esto? Que aquello que se prometió se cumpla, que aquello que ofreció entregar se entregue, que si es que ofreció mayor seguridad, se comience a trabajar de manera decidida en reducir esos indicadores para que la población pueda sentir, no solamente que se le diga por titulares, sino que sea realmente percibido el beneficio de mayor seguridad, de menor violencia. Y la segunda arista que es importante en la población es el empleo, la parte económica está comenzando a golpear a las familias. Tal vez los macro números, la macroeconomía puede darle ciertos indicadores al gobierno y motivos para celebrar, pero en las familias, en la economía del hogar, las dificultades son otras y son claras y la gente así se ha manifestado, al punto que una propuesta de solución, diremos así, desde la perspectiva gubernamental, como fue estas 4 preguntas de la consulta popular, no estaban resolviendo las urgentes necesidades de la población. Y la población necesita cambios en ese sentido, en que de manera urgente se puedan resolver las profundas necesidades que tienen. Y el gobierno tiene que ir inmediatamente sobre esa agenda. Y quiero profundizar en el sentido de lo urgente que usted menciona, Caroline, porque hablamos de la necesidad de escuchar las demandas ciudadanas, hablamos de una necesidad de diálogo con todos los sectores, que haya un redireccionamiento, si se quiere, de la conducción del Estado. Y no obstante, 2 días después de este proceso electoral, lo que hemos tenido es un mensaje a través de redes sociales por parte del presidente de la República, esta aparente crisis de gabinete que se ha suscitado y respecto de la cual ya se han confirmado al menos 2 bajas, 2 ministros que dejan 2 carteras de Estado, Agricultura y en este caso el Ministerio de Trabajo. Y una información que se ha conocido en las últimas horas del presidente con un nuevo viaje internacional cuya agenda aún se desconoce.
Por eso hablaba de reflexionar en torno a la urgencia de estas demandas a las que hacíamos referencia. Lo que pasa es que si el presidente no toma cartas en el asunto, si es que el presidente Noboa no decide liderar los procesos de cambio y de urgente atención, lo que le va a pasar es lo mismo que probablemente le sucedió a Guillermo Lasso, es decir, esta pérdida de la base política, de la fuerza y el pulso político. Cuando no son gestionados adecuadamente, luego es difícil recuperar. Y quizás no se trate de una muerte cruzada, lo que venga después, pero sí una revocatoria. Y esos procesos al final del día se van alimentando, ¿no? Poco a poco. Y aquí es donde el gobierno debía, quizás en lugar de plantearse un viaje, actuar con firmeza y con inmediatez, como si estuviese nuevamente en campaña. Lo que pasa es que ahora no hay otra campaña más que pueda llegar y le va a tocar gobernar fuera de la vorágine electoral, en donde le gustan y donde se siente más cómodo, ¿no? Entonces, quizás ahí en ese sentido me parece que hay un error gubernamental de no atacar con fuerza. Luego, con todo respeto, entiendo la señora Núñez, porque su vocería le causó daños cuando hablaba de los décimos, recordemos todos, y lo mismo le pasó, la vocería de ella en la consulta de abril del año pasado fue pésima, porque confundió a la gente sobre los derechos en la flexibilidad laboral. Entonces, que dé un paso al costado como que se entiende, ¿verdad? Pero que renovación en agricultura, diremos, yo sé que es un ministerio que ha pasado muy de agache y que por supuesto se requerirán Que ha recibido mejores críticas de esfuerzos. alguna manera también. Sí, pero no son los ministerios más importantes de renovación. Aquí los desafíos están en seguridad, en donde no hay resultados, en relación política, por lo tanto, el Ministerio de Gobierno, la falta de credibilidad que tiene la ministra Manzano, el conflicto que este momento tiene Luque con Progen y Manzano también, en fin, son allí los ministerios en donde cada vez que abran la boca generan ruido, no porque no digan las cosas que tienen que decir, sino porque todo lo que dicen viene a la población cargado de todo ese lastre. Entonces, si requieres tener aires frescos y nuevas rutas como gobierno, necesitas trabajar sobre esos espacios, no necesariamente sobre los cambios, diremos que no son tan relevantes o necesarios. Ahora, eso es por el lado del gobierno, querida Belkis, pero también creo que hay una lectura y una oportunidad para la oposición que ha visto en este momento la posibilidad de interactuar con la ciudadanía. Esta campaña, la campaña del no, tuvo la habilidad de tener como una suerte de ecualizador, ¿no? De bajarle el volumen a la presencia protagónica de los partidos políticos y subirle el volumen a la sociedad civil organizada, ¿verdad? Y esto no quiere decir que los partidos políticos no intervinieron, lo hicieron, por supuesto, incluso con ciertas campañas, pero que tuvieron la capacidad de mimetizarse con los esfuerzos ciudadanos. Eso es importante resaltar porque requiere también una mejor lectura de parte de los políticos que en esta vez tuvieron la madurez de decir, vamos a dejarle el protagonismo a estos otros espacios. Y esto creo que hay que resaltar. Ahora, ¿qué quiere decir ahora, no? Que ya que hubo esta posibilidad de encontrar elementos comunes entre los políticos y con la ciudadanía, la agenda de este momento de la oposición tiene que ser justamente la misma, es decir, de cara a las necesidades urgentes de la ciudadanía, fiscalizar, proponer proyectos de ley que generen un impacto profundo en la ciudadanía, aprovechar que tienen en este momento quizás un poco más de apoyo y aprovechar el momentum para poder articular una agenda que sea mucho más difundida y apreciada por parte de la población. Si Correcto. no lo hacen, habrán desperdiciado la oportunidad, la ventana que este momento se está abriendo porque la ciudadanía va a estar atenta a lo que se genere desde la clase política para dar su respaldo o su rechazo. Caroline, me quedan apenas un par de minutos y quisiera concentrarme en el análisis precisamente de las vocerías en este caso, desde el punto de vista de la estrategia, de lo comunicacional, cómo se evalúan las vocerías del gobierno durante la campaña electoral y hasta haber llegado precisamente el día de elecciones.
Ujú. Creo que allí, bueno, siempre ha tenido el gobierno dificultad en la vocería. Recordemos que cada vez que ha intentado trabajar con voceros no le ha ido bien. Lo mismo le está sucediendo a Carolina Jaramillo, por más que insistan en exponerla. Me parece que este momento genera más ruido que capacidad de controlar agenda. Un perfil que Eh, también debería ser evaluado, Caroline. Sin duda, completamente. Yo al menos había hablado ya incluso desde antes. Todo el tiempo está generándole más lastre que aportes al gobierno. Entonces es importante allí el cambio en el fondo y en la forma. Que las formas como ella plantea sus espacios comunicacionales, por mucho que diga que las mujeres cuando son firmes generan este espacio, ya no alcanza solamente con eso. No es solamente un tema de firmeza, es un tema de irrespeto. Y creo que eso tiene que darse cuenta Carolina también y que además muchos medios de comunicación se han expresado fuertemente sobre los engaños, sobre la información tergiversada desde Carondelet. Ese es el peor problema de cualquier vocero, perder credibilidad. Y en este momento Carolina ha perdido credibilidad. Pero bueno, más allá de eso, Ujú. hay que ver, por ejemplo, la vocería de Andrés Castillo, la vocería de las asambleístas de ADN que no han aportado en esta campaña y que por el otro lado de la vereda se ha visto, en cambio, roles más ciudadanos que han sido sumamente interesantes. Bueno, está el Usurriaga, está Andino, el mismo Pablo, el médico, diremos, siempre se me olvida su apellido. Son solamente tres ejemplos de muchos más que existen y que han estado muy activos en este proceso, ¿no es cierto? Haciendo una vocería, Verónica Silva, por supuesto, haciendo una Ujú. vocería muy inteligente, ¿no es cierto? Muy buenos argumentos y que en los debates, por ejemplo, ha sido muy notorio cómo han defendido sus posturas. Entonces, allí tenemos Yahir en Noriega, en fin, ahí tenemos nombres que podrían rescatarse de este proceso y que seguro deberían mantener este espacio de escucha atenta, además como el activismo, ¿no? De colocar los reflectores en los temas que importan. Ese es el rol del activista cuando no está expresamente planteado desde el ámbito de lo político. Yo creo que ahí hay una oportunidad también para esas vocerías que ojalá sepan aprovecharlas. Las posturas de Azuay e Imbabura en estos resultados electorales, Caroline. Bueno, en Azuay se habla del quinto río y a mí me han preguntado que el efecto del quinto río se diluye porque quizás los márgenes de aprobación y desaprobación de las preguntas son menos estrechos que, por ejemplo, son más estrechos, perdón, que por ejemplo lo que pasó en Imbabura o en Manabí. Pero hay que recordar que la provincia de la Azuay viene de darle un apoyo mayoritario al presidente Noboa en abril pasado y lo mismo en la consulta popular de abril del año pasado, ¿no? Entonces, hacer un recorrido al que en este momento hay, que son más o menos 20 puntos de diferencia en promedio, ¿no es cierto? Es enorme. Y ese es un salto importante que está claramente correlacionado con esta movilización, con este fervor ciudadano de proteger su medio ambiente. Ahora, ¿por qué se da este escenario, Belkis? Porque el presidente prometió y no cumplió. Y cuando el pueblo cuencano, pueblo azuayo, se siente traicionado, castiga y castiga severamente. Le Ujú. pasó al correísmo eso y le está pasando a Daniel Noboa ahora. Ahora, pero no solamente el efecto está en la votación, el efecto Ujú. está en la que en aquel 16 de septiembre fue conversación, quizás no fue noticia titular de los medios tradicionales, pero fue conversación en lo digital y en las casas. La capacidad que tuvo Cuenca de expresar su voz de manera masiva por proteger su agua. Y eso, por ejemplo, era la primera vez que se veía algo así, por supuesto en Cuenca con tanta fuerza, pero también fue importante hito en el país. Esas gotitas de agua que comenzaron a surgir generaron corrientes más importantes cuando ya llega en Imbabura este espacio de resistencia y de indignación por el trato que reciben, por la forma como fueron despreciados, por las etiquetas que les pusieron, no solo a ellos, también Cotopaxi. Fíjate que el presidente Ujú. estuvo todas esas semanas allí desde Cotopaxi, dejándole muy complicada a la provincia en
en su economía, porque Correcto. todo estaba vallado, porque Ujú. todo estaba cerrado, mientras el gobernante, en lugar de estar en Quito, venía a estar ahí complicado sin resolver nada. Mira la votación que Cotopaxi le da también. Ajá. Entonces creo que aquí hay una lectura importante que recorre, ¿no? Que Ujú. recorre como el tejido del telar, ¿no es Y cierto? que Dando deberían servir para la reflexión del gobierno nacional, sin duda alguna. y por esa Ujú. razón es que me sorprende que esté viajando a Miami en lugar de establecer, por Correcto. último, Belkis, vaya a Ambato, salude a Ambato, agradezca, aloja, pero ni eso, y eso sí me llama poderosamente la atención. Interesantes elementos para el análisis, Carolina. Y quiero agradecer esta mañana por haber estado con nosotros en esta A entrevista, ustedes como por la siempre, invitación. importante para poner sobre la mesa de debate estos aspectos. Gracias. A ustedes. Ha estado con nosotros Carolina Ávila, analista política y consultora de comunicación estratégica. Y avanzamos cuando son las 7 de la mañana con 49 minutos.